Hola a todos. Esta entrada está dedicada a la lengua hebrea. Los que quieran saber cómo es, qué significado tiene, se pueden encontrar, supongo, artículos, por ejemplo, en Wikipedia, pero de mi experiencia, estos artículos son muchas veces muy profesionales y en lugar de entender cómo es la lengua, cómo suena, eh, qué podemos saber sobre ella, lo que encontramos son de muchos términos profesionales que no los entendemos, algo así. eh, Lingüística es nuestra profesión, pero la mayoría de nosotros no somos de este ámbito, yo tampoco. Entonces lo voy a hacer en una manera más popular y simple. Entonces, el hebreo, por un lado, no es una lengua muy hablada. Hay más o menos 7 millones de hablantes nativos de hebreo, no es mucho. Español, eh, la hablan cientos de millones. Todos los hablantes nativos viven en mi país, en Israel, un país muy pequeño. Los hablantes nativos de español se pueden encontrarlos en todo el continente americano, desde Estados Unidos, en los Estados Unidos hasta eh, Tierra del Fuego, y en otros países, por ejemplo, por supuesto, España. Eh, pero por otro lado, es una lengua muy antigua, una de las más antiguas que hay. Esta es la lengua del Testamento Antiguo, así que el Testamento Antiguo está escrito en hebreo. Yo tengo el privilegio de poder leer la Biblia, el Testamento Antiguo, en su versión original, no en una traducción, entonces es algo muy importante y algo con mucho significado para mí, aunque no soy religioso, y también en la Biblia la gente, las personas que aparecen allá, los protagonistas de la Biblia, hablaban hebreo, los reyes, los profetas. Si alguien de ustedes quiere ser algún día un profeta, entonces es muy importante que hable hebreo. Esta es una lengua de los profetas. La lengua hebrea dejó de ser hablada como lengua eh, viva, lengua hablada hace 2500 años más o menos. Y ya en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, ya era una lengua, no sé si una lengua muerte, pero una lengua que la utilizaban solamente para usos sagrados, como rezar, leer la Biblia, etcétera, pero en el día a día hablaban en árabe. Así que Jesús, probablemente su lengua materna era el árabe, pero hablaba probablemente hebreo o sabía hebreo porque leía en la Biblia, rezaba en hebreo, eh, así que conocía esta lengua y también su nombre hebreo, era un nombre hebreo. Bueno, ¿cómo suena la lengua hebrea? ¿Cómo suena el hebreo? Un ejemplo, שמי גרי, אני מדבר בעברית עכשיו, זה הסבר לדוברי ספרדית, איך נשמעת השפה העברית, אני מקווה שזה יהיה מעניין, לאחר מכן אני אתן עוד כמה דוגמאות, וארחיב את הדיבור, מקווה שזה יהיה מעניין, ואולי מישהו מכם ירצה גם לדבר עברית, משל היה נביא. Esta es lengua hebrea, supongo que lo que se escucha, ustedes pueden escuchar inmediatamente que hay muchos sonidos que llegan de la garganta porque pronunciamos la R, no con la lengua como los hispanohablantes, sino con la garganta, un poquito parecido a la R francesa, pero la R francesa es más profunda, y la R hebrea no es tan profunda, es R, algo así más o menos. Por ejemplo, cuando me preguntan cómo es mi nombre, entonces cuando hablo en español yo digo Gary, R con la lengua, pero cuando me preguntan en hebreo cómo me llamo, yo digo Gary, Gary, la R con la garganta. Aparte de eso, también nuestro equivalente de la J
española tenemos un sonido parecido, pero a contrario de la J, me parece que la mayoría de los hispanohablantes dicen J, profundo, de la garganta, nosotros en la parte más superior, J. Sí, yo diría en hebreo J, no J. Bueno, estos son dos sonidos que son diferentes y se puede escucharlos. Supongo que este es lo que muchos de ustedes escuchan cuando hablan con alguien que habla hebreo. Por ejemplo, yo o nosotros que no somos hispanohablantes, cuando escuchamos gente hablando en español, lo que escuchamos muchas veces, sobre todo, son la R, es algo muy típico al español, y también la entonación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la entonación típica de muchos de los hispanohablantes. Es algo que, así que cuando uno quiere eh, fingir que habla en español, aunque no habla, entonces estos son más o menos los sonidos que lo va a utilizar para pretender que fuera un hablante de español. Bueno, pero no es más que una broma. La lengua está escrita de la derecha a la izquierda. Es algo muy raro porque la mayoría del mundo escribe de la izquierda a la derecha. Nuestra única lengua, también el árabe, está escrito de la derecha a la izquierda, pero las letras son absolutamente diferentes. No hay nada que ver no son las mismas letras. Yo no sé leer en árabe. Cuando veo un texto de árabe, no entiendo nada. Cuando escucho, puedo reconocer algunas palabras porque son dos lenguas semíticas, comparten mucho en común, pero las letras son absolutamente diferentes. Tenemos 22 letras. Hay dos conjuntos de letras. No son, ¿qué significa dos conjuntos? Es algo que no existe en las lenguas latinas, lenguas europeas. En las lenguas europeas existen la mayúscula y la minúscula, pero es la misma cosa, porque en español utilizamos simultáneamente las mayúsculas con las minúsculas. Empezamos la frase con una mayúscula, los nombres privados con una mayúscula, etc. Y los demás son minúsculas. En hebreo tenemos 12 conjuntos y utilizamos o esta o esta. Los textos impresos, los diarios, los títulos en la televisión, los anuncios sobre las tiendas en la calle, los sitios de internet, todas están escritas en las letras cuadradas que son muy típicas a hebreo. Quizás las han visto, pero cuando escribimos no las usamos. Es muy difícil escribir a mano letras que son cuadradas. Entonces tenemos otro conjunto solamente para escribir a mano. Entonces los alumnos en el primer grado en la escuela, bueno, que nada, aprenden a escribir las letras cuadradas. Solamente unos meses después, más o menos en el medio del primer grado, aprenden y empiezan a escribir con las letras redondas. Hoy en día casi no escribimos. Tenemos la computadora y todos hacemos todo lo que queremos escribir, lo teclamos. Entonces, muy raramente yo escribo. Me parece que la única cosa que seguimos escribiendo, por lo menos en mi casa, es lista de las compras para el fin de semana. Entonces tenemos una lista y una lapicera y cada cual escribe lo que hay que comprar a mano. Este es el único caso, me parece, y espero que pronto encuentre una aplicación para esto y evite de estas notas escritas a manos, que nos confunde mucho. Ahora, en hebreo no hay... ¿Cómo son las letras? No tenemos vocales. En español hay 5 vocales, A, E, I, O, U.
y los diferentes consonantes. En hebreo hay solamente consonantes. Hay algunas letras que sirven también a veces como vocales, que son medio consonantes, medio vocales. Por ejemplo, tenemos una letra que es equivalente a la P corta, pero también lo utilizamos en algunos casos como O como U. Otra letra sirve a veces como el consonante Y y a veces como el vocal I latino. Y otra letra a veces se utiliza como el vocal a veces, no muy frecuentemente. Por ejemplo, mi nombre Gary, yo lo escribo en español con 4 letras, G-E-R-I, Gary. En hebreo yo escribo solamente con 3 letras, G-R-I. No en letras latinas, sino en los equivalentes hebreos. Entonces, ¿cómo sabemos que es Geri, no Guri, o no Gori, no Giri? Entonces, seguramente no es Giri, ya que en este caso yo pondría la letra que es equivalente a la I o la Y. De la misma manera, no es ni Guri, ni Gori, porque en estos casos voy a utilizar la letra que es como la B corta, que la utilizamos a veces para U o para O. Entonces, ¿cómo sabemos que si es Geri o Gari? No podemos saber. Entonces, a veces, cuando ven mi nombre, me preguntan, ¿Gari? No, Geri. No se confunden. Como saben, cuando escribimos Argentina en hebreo, decimos Argentina. ¿Cómo sabemos cómo leerlo? ¿Cómo sabemos que la R no tiene ningún vocal después? La G tiene un E, el vocal E, luego de la letra G, etc. Lo que pasa es que nosotros reconocemos las palabras. De hecho, también los hispanohablantes, cuando ven escrito Argentina, nadie lee Argentina, no. Recibimos en una vez, a la vez, toda la palabra y sabemos que es Argentina. Nadie la lee, salvo si es un principiante que todavía no sabe leer, entonces lee lentamente cada letra y cada vocal y tiene que pensar, vamos a ver, acá hay letra G con E, entonces no es G, porque en español G y E son G, no. Este es un principiante, la mayoría perciben toda la palabra y esto exactamente pasa en hebreo, entonces tenemos muchos menos letras, los textos son más cortos y de hecho me parece que es más fácil porque tenemos que leer menos. Puede ser complicado para principiantes y con palabras que no las conocemos. Por ejemplo, ahora el presidente americano se llama Biden. Como sabemos en hebreo, si es Biden, Beidan, hay muchas maneras que podemos leer este nombre con razón. En este caso ya sabemos que es Biden. Entonces no equivocamos, pero en principio, cuando era desconocido, tuvimos que ver cómo lo escriben en letras latinas o escuchar las noticias como ellos dicen correctamente. Bueno, ¿qué otras letras tenemos? Como en español, los sonidos de los vocales, no hablo de los vocales, sino de los sonidos. Existen exactamente los 5 sonidos que como en español, A, E, I, O, U. No es como en inglés. En inglés tienen también la letra A, que en inglés no es ni A ni E, es E. I am. Así se dice. Tengo el mismo problema que tienen los hispanohablantes. No sé exactamente cómo pronunciar correctamente esta palabra.
no solamente yo, todos tenemos este problema, el problema del acento. Entonces, estos sonidos no existen ni en español ni en hebreo, y los 5 que existen en español existen también en hebreo. Entonces, en ese sentido, es muy fácil. En cuanto a los consonantes, entonces, B larga y B corta, en hebreo como en inglés, son sonidos diferentes. En español tienen el mismo sonido. La letra R, ya expliqué, en español con la lengua al lado de los dientes superiores, en hebreo con la garganta. Doble R no existe. Por cierto, en árabe sí existe el doble R. Tienen R y doble R. No es lo mismo. Es algo muy típico español. Entonces, en hebreo tenemos solamente un R, no el doble. Tenemos una letra que es equivalente a la Z americana, como en la letra ZU. Entonces, este sonido no existe en español. En Latinoamérica pronuncian la Z como la letra S. Tenemos una letra que es lo mismo como la SH en inglés, o como el S en sugar en inglés. En español, generalmente, cuando escriben SH, son SH, como deshacer. Entonces tenemos una letra que suena como la S de sugar en inglés. Tenemos una letra que es equivalente a la H americana o inglesa. En español es una letra muda. La H en hebreo no, es como en inglés. Así que Honduras en español, en hebreo es Honduras, por ejemplo. ¿Qué más expliqué también sobre la J que existe también en hebreo? Así que con esta letra no tenemos ningún problema. No tenemos los sonidos de la C española peninsular. Este sonido no existe en hebreo. Entonces, si alguien quiere aprender a hablar español, mejor que aprende el español latinoamericano y evite de estos sonidos. Los demás ya se acostumbre rápidamente a ellos. Los sustantivos, ¿sí?, son también lo mismo como en español, en masculino o en femenino. Por ejemplo, la calle en español es en femenino, pero en hebreo la palabra equivalente por casualidad, es masculino. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Esta es la lengua. Los americanos que aprenden español no entienden por qué los sustantivos tienen sexo. Entienden que el gato y la gata son uno masculino y uno femenino, una hembra y un macho, pero la calle no es una mujer. No se embaraza. Esta es la lengua. Entonces, en hebreo es lo mismo. En los verbos, la conjugación es mucho más complicada que en español, mientras que en español es mucho más complicado la conjugación es mucho más complicada que en inglés. ¿Por qué es complicada? Por ejemplo, en hebreo también hay diferencias entre masculino y femenino. En español se dice yo hablo, una mujer y un hombre dicen yo hablo. Entonces en hebreo hablo, hay dos formas diferentes, una en femenino y otra en masculino. Por ejemplo, cuando en algún hispanohablante dice yo te quiero o yo te amo, es lo mismo para un hombre o una mujer que ama o quiere un hombre o una mujer. Hay 4 opciones. Todos los casos se dicen en español te amo, te quiero. En hebreo no, hay 4 formas diferentes. Te amo, te quiero. El te es diferente para una mujer y para un hombre. Y quiero
o amo es diferente si una mujer lo dice, si un hombre lo dice. Entonces hay 4 formas. Si alguien me pregunta cómo se dice te quiero en hebreo, entonces te voy a preguntar quién. Tú, un hombre, y a quién quieres, a otro hombre o una mujer. Tenemos que averiguar estas cosas hoy en día. Entonces, en este caso, la conjugación es mucho más complicada y también la forma es, todo el sistema de la conjugación de los verbos es absolutamente diferente de la forma que es en español. Pero por otro lado, no tenemos todos los tiempos verbales que existen en español. En español se puede decir yo llegaba, yo llegué y yo he llegado. Todas estas formas refieren a algo en el pasado. Cada forma tiene algún significado un poquito diferente. En hebreo hay solamente una forma de hablar sobre el pasado. Yo, por ejemplo, llegué. Decimos en hebreo, como una traducción muy mala, yo diría, yo llegué cada día al trabajo a las 8 de la mañana. En español me parece que hay que decir yo llegaba, porque hablamos de muchos casos. No, en hebreo decimos yo llegué, y como sabemos que es muchas cosas, pues, porque si digo que yo llegué cada día, entonces se puede entender que se trata de algo que pasó muchas veces. Y como digo yo he llegado, que significa que recientemente he llegado. Me parece que este es el exacto que este significado en español. Entonces tengo que decir que recién llegué. Entonces es muy claro que recién, no hace un año. ¿Sí? Entonces, en este caso, los tiempos verbales son muy simples: pasado, presente, futuro y también indicativo. Disculpa, imperativo. Pasado, presente, futuro, imperativo y listo. No tenemos subjuntivo, no tenemos todas las otras opciones. Entonces es muy fácil en este caso aprender hebreo, pero por otro lado, cuando nosotros tenemos que aprender inglés o español y saber las diferencias entre los diferentes tiempos verbales en estas lenguas, es muy complicado. Yo aún me confundo muchas veces, cometo errores. ¿Qué puedo hacer? Tenemos muchas palabras europeas, americanas, inglesas o de otras lenguas que entraron a la lengua hebrea, lo mismo como en el español. Pero me parece pero puedo decir cuántas palabras, muchísimas, no. Para darles un ejemplo o dos ejemplos, en todo el ámbito de computadoras, informática, todo eso, me parece que más del 50% de los términos profesionales utilizamos en el día a día con términos en hebreo. Por ejemplo, servidor, teclado, pantalla. Todos estos tienen equivalentes en hebreo que los utilizamos, no equivalentes que alguien inventó y nadie los conoce. Utilizamos términos en hebreo. Ese es un ejemplo. Entonces, a pesar que es un ámbito con mucha terminología nueva, la mayoría de los términos tienen equivalentes en hebreo que los utilizamos. En fútbol, la mayoría de los hispanohablantes dicen fútbol, que es en inglés, no es en español. Entonces me parece que la mayoría, o 50% de los términos, quizás más, tenemos equivalentes en hebreo. Equivalente para offside, equivalente para corner, equivalente para todos los diferentes roles de los jugadores sobre la cancha, etc. Algunos términos todavía utilizamos los términos en inglés, pero en general
parece que la mayoría de los términos los usamos en hebreo. No es tan fácil porque la lengua hebrea era hasta el fin del siglo XIX, hasta hace 120 años, quizás un poquito más, una lengua sagrada que lo utilizaban solamente para rezar y leer la Biblia. Nadie hablaba en hebreo en el día a día. Y la renovaron y hoy es mi lengua materna, la lengua materna de 7 millones. Y cuando la renovaron, me parece que así se dice, renovarse de nuevo, renacer de nuevo, entonces tenían que inventar muchas palabras nuevas para el mundo, para el mundo que era absolutamente diferente de lo que había sido hace 2500 años, para el mundo moderno. Hasta hoy inventan palabras nuevas. Tenemos una academia de la lengua hebrea, inventan palabras nuevas. La mayoría, la gente no las acepta y las rechaza, pero de vez en cuando adaptamos palabras nuevas en hebreo. Yo, ya que tengo más de 60 años, puedo pensar sobre algunos casos, algunas palabras que cuando era niño utilizaban los términos en inglés y hoy ya utilizamos los equivalentes en hebreo. ¿Sí? Tenemos dos formas de plural. Parece que también en español no sé si es dos formas de plural, porque en femenino generalmente termina con A y en masculino termina generalmente con O, pero en cada caso agregan la S. Entonces no sé si son dos formas de plural, pero en hebreo tenemos plural para femenino, plural para masculino, con, por supuesto, muchos irregulares. Mencioné que la lengua hebrea es la lengua de la Biblia del Testamento Antiguo, no del Nuevo. El Testamento Nuevo está escrito en griego antiguo, pero en griego. Originalmente, el Testamento Antiguo fue escrito en hebreo, y también la Mishnah, que es la segunda parte de la Biblia judía. Para los judíos existen el Testamento Antiguo y la Mishnah. Para los cristianos existen el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. ¿Sí? Entonces hay diferencia en este caso entre las dos lenguas. ¿Qué más? No tenemos el verbo ser ni el verbo estar en hebreo. ¿Qué significa eso? Entonces en inglés hay solamente un verbo to be. I am tired. I am Gary. En español hay dos verbos que reemplazan el verbo to be, que son ser y estar. Yo soy Gary, yo estoy cansado. Ser, estar. En hebreo, ninguno de ellos. En hebreo yo diría yo Gary y yo cansado, sin verbo. Es mucho más fácil, ¿no? Suena un poquito raro en español, entonces ya se puede entender que un alumno que empezó recién a aprender inglés, le preguntan, what is your name? Entonces él contesta en inglés, I, Gary. I am Gary. Entonces, ¿para qué necesito el am? Yo, Gary, ¿no? Para nosotros me parece muy raro. ¿Por qué necesitamos el verbo ser, el verbo estar o el verbo to be? Es mucho más fácil sin este verbo. Esa es la lengua hebrea. Para terminar, palabras en hebreo que existen en español, no hay muchas. Hay muchas palabras de origen árabe. Y a veces estas palabras árabes tienen también algo parecido, palabras parecidas en hebreo. Pero palabras en hebreo no hay muchas. Generalmente cuenta con palabras sagradas o que su origen es de la Biblia, nombres o términos bíblicos
o religiosos. Entonces, por ejemplo, sábado es un nombre en hebreo. En hebreo decimos Shabbat, y esto llegó al español como sábado. El resto de los días de la semana no tiene nada que ver con desde domingo hasta viernes, no tiene nada que ver con el hebreo. De hecho, en hebreo el único día que tiene nombre es sábado. Todos los otros días de la semana los llamamos primer día, segundo día, tercer día, etc. Salvo el séptimo día, que es sábado, no lo llamamos séptimo, sino Shabbat, que es sábado. Muchos nombres que se utilizan en español, su origen es de la Biblia y son en hebreo. Primero que nada, todos los protagonistas de la Biblia tenían nombres en hebreo, pero adicionalmente generalmente todos los nombres que terminan con él, como Miguel, Gabriel, Rafael, etc. Y también los equivalentes en femenino, como Gabriela. Entonces, estos nombres, o Daniela, esos nombres son en hebreo. El sufijo el es el Dios, no es el artículo definitivo, como en español es el nombre del Dios. Y el prefijo, como el Daniel, Rafael, etc., es un atributo del Dios. ¿Qué otros nombres? También mencioné que Jesús es un nombre en hebreo. Él nació judío y le dieron un nombre hebreo, y también sus padres, José y María, estos nombres no están, nadie lo llamaron José o María en aquellos tiempos, hace 2000 años, pero José es Yosef y María es Miriam. Pero estos nombres son de origen hebreo, como muchos otros nombres de la tradición judía y también de la tradición cristiana antigua. Espero que les haya ayudado a saber y conocer un poquito sobre la lengua hebrea, que es mi lengua materna, y si alguien tiene algunas preguntas, me gustaría que puede dejar su pregunta en los comentarios o preguntarme personalmente, está bien. Muchas gracias. Shalom o Leitraot.